Hola, soy Debe. En el video pasado habíamos estado viendo algo de suma de vectores y en este video quisiera ver otra forma de sumar vectores distinta a la geométrica que habíamos visto en el video pasado. Bueno, vamos a suponer que nos dan dos vectores. Bueno, ya tenemos el vector B, vamos a suponer que nos dan también el vector W, que vale, no sé, 5 en la coordenada X y 2 en la coordenada Y. Bueno, entonces si tenemos que sumar, bueno, acá con la flechita arriba, bueno, me salió medio mal. Si tenemos que sumar los vectores B y W, es decir, si nos piden B más W, entonces si tenemos ambos vectores dados de esta forma, ¿cómo hacemos para sumarlos? Bueno, es bastante sencillo. Hay que sumarlos componente a componente, es decir, si B es 2, 3, podríamos empezar poniendo 2,3, que es en definitiva lo que representa el vector B, más el vector W, que es 5, 2. Entonces 2, 3 más 5, 2, ¿sí? Entonces esto es igual a la suma de las componentes en X, es decir, 2 más 5. Tenemos un tercer vector, es decir, el vector suma va a ser, su primer componente va a ser 2 más 5, y su segunda componente va a ser 3 más 2. Entonces este es el vector suma, 3 más 2. Entonces finalmente tenemos que el vector suma es 7, 5 más 2, 7, 3 más 2, 5, 7, 5. Esto significa que si tuviéramos que representarlo, sería contar hasta 7 en el eje X, hasta 5 en el eje Y, marcar, por ejemplo, bueno, quedó también el gráfico, pero si por acá estuviera el 7 y por acá el 5, sería cuestión de unir el extremo y marcar el vector. Pero bueno, la idea en este ejemplo era, si nos piden el resultado así directamente decimos que el vector suma es el 7, 5 y suficiente. Si nos piden dibujarlo, bueno, tendríamos que hacer esto, pero bueno, si no, no es necesario. Bueno, en el video anterior que el módulo representaba la longitud de un vector. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que decir cuál es la longitud de este vector B, el vector 2, 3, ¿cómo la calcularíamos? Bueno, en este caso no es difícil porque simplemente sería aplicar. Vemos que acá se forma un triángulo rectángulo entre el vector B, estas líneas verdes, y el vector B, se forma un triángulo rectángulo. Esto es un ángulo recto. Entonces vemos catetos que miden 2 y 3. Aplicando el teorema de Pitágoras podríamos saber cuánto mide el vector B. Vamos a hacer eso. Voy a borrar un poco primero. Bueno, acá borré y dibujé este triángulo un poco más lindo, así se entiende mejor la idea. Tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos son 2 y 3 y nosotros queremos saber cuánto mide la hipotenusa, que en definitiva es el módulo del vector B. Y esto
El módulo de un vector se suele poner entre líneas, o sea, tenemos acá el vector y se lo pone entre líneas. Eso representa el módulo del vector b, es decir, su longitud. Bueno, algunos también lo ponen en algunos libros entre líneas dobles, pero bueno, por ahora vamos a ponerlo entre líneas simples. Entonces, bueno, si aplicamos el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa, que sería el módulo del vector b al cuadrado, es igual a este cateto al cuadrado, es decir, a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces tendríamos que pasar este cuadrado como raíz del otro lado. Vamos a hacerlo directamente, así no escribo tanto. Sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bueno, entonces esto sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado 4 más 3 al cuadrado 9. Es decir, esto sería la raíz de 13. Bueno, la raíz de 13 es aproximadamente 3,6. 3,6. Podríamos dejar el resultado como raíz de 13, depende. Si por ahí estamos en física, podría ser que nos piden el resultado como número decimal o no, pero bueno, el resultado sería raíz de 13 y si lo queremos aproximar por el motivo que sea, podemos aproximarlo a 3,6 con un decimal. Bueno, otra cuestión es también calcular este ángulo alfa, es decir, este ángulo de acá, o sea, la dirección del vector. Este ángulo nos da la dirección del vector. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que aplicar un poco de trigonometría. Espérenme que borro un poco. Bueno, nosotros sabemos que la tangente de este ángulo alfa, ¿sí? Es decir, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que es 3. Bueno, no sé si se recordará bien esto de trigonometría, sino capaz que debería ser un video de trigonometría. 3 sobre 2. Bueno, la tangente de alfa, bueno, es sencillo. La tangente simplemente es el cateto opuesto al ángulo alfa, que es 3, dividido el cateto adyacente, que es 2. Simplemente la tangente de alfa es eso, ese cociente 3 sobre 2. Entonces es 3 medios, que si lo queremos representar de forma decimal es 1,5. Entonces, si nosotros queremos saber el ángulo alfa, ¿sí? Simplemente habría que aplicar la función inversa a la tangente, que eso suele estar en las calculadoras como tangente a la menos 1. Entonces lo que tendríamos que hacer es tangente a la menos 1, que es la función inversa de la tangente de este resultado que nos dio, de 1,5 o 3 medios. Algunas calculadoras se puede poner en fracción también, y entonces acá nos va a dar el resultado. En este caso, espérenme que lo calculo. La inversa tangente de 1,5 es 56, lo puedo redondear a 31 grados. Entonces ya tenemos, esto es el ángulo alfa, o sea que ya tenemos calculado
nuestro ángulo alfa y por lo tanto la dirección de este vector. Ya tenemos su módulo, que es raíz de 13 o 13,6 y, bueno, estoy un poco mal con las líneas, raíz de 13 y su dirección, que es 56,31 grados. Esto suele pedirse bastante en los ejercicios y si sabemos calcularlo bien, vamos a hacer ejercicios mucho más difíciles de vectores e incluso de fuerzas en física sin mayores problemas. Bueno, vamos a dejar este video acá. Bueno, los invito a suscribirse para apoyar el canal y bueno, hasta el siguiente video.